58. Bienvenido una vez más. Mi nombre es Gregory Chiñas y soy una persona que tiene problemas con el abuso del alcohol. El día de hoy te estaré platicando del Dr. Gabor Mate, y para que te des una idea de quién es el Dr. Gabor Mate, es una persona bastante conocida en esta parte de Canadá y él piensa que la adicción no es una elección ni una enfermedad, sino que se origina en el intento desesperado de un ser humano por resolver un problema, el problema del dolor emocional. Te voy a estar comentando de su blog y también de su libro. También el día de hoy estará conmigo Carlos a través de un nuevo audio de lo que fue su experiencia cuando fue por primera vez a un grupo de ayuda. Y para finalizar el episodio del día de hoy también te estaré trayendo los últimos 10 tips para personas que quieren dejar de beber pero tienen demasiado miedo a intentarlo. Sin más preámbulo, entonces, empecemos el episodio del día de hoy. Bueno, primero que nada, y como ya es costumbre, te quiero invitar a que te pongas en contacto conmigo a través del correo electrónico gregory@adiosadiccion.com, a través de la página de internet www.adiosadiccion.com, que como ya te he comentado anteriormente, en esa página encontrarás todas las ligas, todos los episodios, pero también todas las ligas a todos los demás servicios, por si acaso, donde estés ahorita escuchando, por algún motivo extraño, los episodios desaparecen o el podcast desaparece, sépase que puedas encontrar todos los episodios en la página www.adiosadiccion.com. Y no está por demás también mencionarte que también en ocasiones pongo otro tipo de información en la página de Instagram, pero para serte sincero, el mejor medio de interacción, el mejor medio de comunicación está siendo y seguirá siendo el correo. Así que mándame un correo a gregory@adiosadiccion. Te extiendo la invitación. Siempre me he estado esperando ya al final de cada vez que estoy grabando los últimos episodios para hacer esta invitación, pero la verdad que te quiero hacer esta invitación ahora a que participes, a que mandes comentarios, a que mandes una carta, a que, ¿por qué no?, ofrezcas también la posibilidad o me des la posibilidad de grabar una conversación contigo. Recuerda que no es importante, lo menos importante es que ya tengas semanas, meses o años en recuperación. Lo único que importa es que tú quieras compartir algo con las demás personas. Recuerda que con este esfuerzo conjunto vamos tú y yo a poder ser capaces posiblemente y ojalá de cambiarle la vida a alguien. Quizás sea ese el empujoncito que esa persona necesita. Probablemente tú aquí encuentres o has encontrado ese empujón que te haya motivado para dar ese primer paso y salir a buscar ayuda. Por lo tanto, entonces, dame la oportunidad de traer esa información para las otras personas que están en ese mismo proceso. Y si tú aquí has llegado por primera ocasión buscando esa información, déjame comentarte que esa es la intención de este podcast. La intención es brindarte esa información, ayudarte a dar ese primer paso y hacerte saber que no estás solo, que hay muchas personas como tú pasando por lo mismo, sufriendo por lo mismo y que unidos nosotros también nos podremos hacer más fuertes. Si necesitas consultar a un especialista, si necesitas consultar a un doctor, te sugiero que lo hagas, porque la información que aquí encontrarás es principalmente los puntos de vista tanto personales como de las personas que amablemente me han ayudado participando en los episodios que hasta el momento he grabado. Bueno, y para no perder la costumbre, te quiero comentar en este momento cuánto tiempo, si es que lo he logrado, que la verdad es que sí, cuánto tiempo llevo ya en sobriedad y sin beber gota de alcohol. Que yo creo que eso es interesante, ¿no? Porque no creo que sea lo mismo. En ocasiones podemos ingerir alcohol y no necesariamente llegar a un grado de ebriedad. Nada más quería hacer esa aclaración. En este caso, no es solo que no haya estado ebrio, sino que en este caso no he bebido una sola gota de alcohol. Llevo ya 2 meses, 13 días, 14 horas, 13 minutos y 13 segundos en este caso. Hasta el momento, el día de hoy, también me he ahorrado $1,110 y 148 horas de mi vida que no he destinado, que no he desperdiciado levantando la copa o levantando la botella. Recuerda que esto surgió hace 2 meses y 13 días de mi parte para comprometerme contigo, que me estás escuchando, para sentirme comprometido a que si estoy aquí enfrente de este micrófono
trayéndote mensajes de superación, ayudándote a dar ese primer paso. Yo quiero y quería desde un principio, desde que empecé este podcast, quería predicar con el ejemplo. Y mira que me siento bastante bien en este momento de poderlo hacer, de poderte mirar a la cara y decirte, lo estoy consiguiendo, lo estoy logrando. No significa que haya sido fácil, no significa que durante estos 2 meses y medio aproximadamente no haya tenido momentos de debilidad, que no me haya atravesado por la mente el beber. Sí, ha habido ocasiones donde la verdad he tenido que echar mano de todas las fuerzas que tengo. Me he tenido que, la verdad, no poner en situaciones que vayan a fomentar el que me sienta yo estresado y por ende vaya yo a terminar haciendo lo mismo. Entonces son pasos de bebé, son pasos delicados, son pasos que me están ayudando a identificar también qué es lo que me estresa y cómo poderlo evitar. Es por ello que ahorita han sido 2 meses y 13 días, pero que esto se tiene que seguir todavía consolidando para que me pueda llevar a los 3 meses, 4, 5, 6, etc. No quiere decir también en un futuro que no se vaya a presentar una recaída. Quiero dejarlo eso muy claro porque en ocasiones tendemos a idealizar a las personas que seguimos. Yo quiero dejar en claro que soy una persona común y corriente como tú, que me estoy enfrentando a esta situación, que le quiero vencer y que haré todo lo que esté en mis manos para hacerlo. Que las recaídas es muy posible que suceda, que de hecho el porcentaje de personas que llegan y que realmente se pueden considerar como totalmente recuperadas a largo plazo es bastante pequeño, pero yo quiero ser de ese número, yo quiero estar en ese porcentaje de personas que pueden mirarse en algunos años y decir yo vencí mi adicción, pero es un camino largo que estoy dispuesto a caminar, contigo y que tú y yo entonces busquemos conjuntamente esa salida a nuestra adicción. Pues bueno, ya me enrollé con esto, solo te quiero comentar entonces que si tú esto que estoy haciendo yo lo quieres intentar y te puede ayudar a mantenerte enfocado, hazlo. La verdad que no tiene ningún desperdicio el saberlo. He visto en algunos lugares donde comentan que quizá eso pueda poner más estrés en ti y que por ello no lo recomiendan, entonces tú ya tendrás que decidir qué es lo que mejor funciona para ti. Pero en este caso para mí te puedo decir a ciencia cierta que esto me ayuda porque todas las mañanas es un recordatorio y en las noches es el otro, y en ocasiones como que siento que es un poquito más de compromiso, obviamente, porque lo tengo que hacer, y la verdad, cualquier cosa que tenga yo que pueda yo echar mano, te soy sincero, lo voy a hacer, no importa qué tan raro parezca el que lo esté haciendo, ¿sale? Pero una vez que ya dije todo eso, ¿quién es el doctor Gabor Maté? El doctor Gabor Maté es un doctor bastante conocido en esta zona de Columbia Británica en Canadá, sobre todo porque él estuvo trabajando por cerca de 12 años en la parte más afectada, una parte que de hecho ha salido en documentales. Los puedes encontrar incluso en YouTube o en muchas otras plataformas. Esta parte de Vancouver en Columbia Británica son unas cuantas cuadras donde realmente viven, porque es literal, viven en la calle adictos. En este caso se está presentando una epidemia un poco más fuerte que lo que solo eran en el pasado, que hubiera sido alcoholismo o que fuera quizá la cocaína, en su momento la heroína. De hecho, también se está presentando una situación bastante complicada con el fentanilo. Personas que están muriendo todos los días, incluso ahora que nosotros conocemos las consecuencias que nos están trayendo el estar atravesando una pandemia como es la de COVID-19, se están muriendo más personas a nivel nacional, se están muriendo más personas en Columbia Británica en este momento por sobredosis a raíz del fentanilo que personas que están falleciendo por COVID-19. Afortunadamente, el gobierno canadiense en general, el gobierno de Columbia Británica ha hecho todos los esfuerzos para prevenir que la gente fallezca de COVID-19, pero pareciera que desde hace tiempo atrás, no se han hecho los esfuerzos suficientes como para prevenir que la gente muera de sobredosis. Y pues bueno, el doctor Maté estuvo involucrado en ser ese doctor, de hecho, que vivía en el centro, en el epicentro de esas calles de donde están todas esas personas adictas. Te recomiendo que si no lo has visto, lo busques. Es Vancouver East Side.
Así búscalo en internet y vas a ver, hay varios documentales para que tengas una idea. A mí me ha tocado atravesar las calles de esa parte de Vancouver en carro, para serte sincero, tampoco me he bajado, aunque mi intención, fíjate, antes de la pandemia era ir y platicar, buscar a personas a las cuales pudiera yo ayudar. Y ojalá en algún momento después que ya se pueda superar esta parte de la pandemia, y no necesariamente solo ahí, en esa parte de Vancouver voy a encontrar a personas, sino que yo me quería integrar a un grupo de personas que pudieran ayudar, porque estoy realmente consciente, en mi caso, que eso me va a ayudar a yo también sobreponerme a mi propia adicción. No necesariamente aprender de esas personas, sino compartir con esas personas, involucrarme con ellos, ver su dolor, verme reflejado probablemente en ellos también, pero darles una mano, probablemente en parte como lo que intento hacer con estos audios contigo. En fin, ya me enrollé con esto, pero el doctor Gabor Maté es una persona que aparece públicamente en muchos lugares hablando de esto de las adicciones. Él ha escrito varios libros y él tiene un blog y también tiene unos cursos que de hecho estoy ya a punto de inscribirme a uno de ellos. El doctor Maté tiene una visión un poquito diferente a lo que tradicionalmente podríamos encontrar o podríamos pensar, probablemente como que me siento un poco más afín a la ideología que él tiene, a ese tratamiento un poco o un mucho más humano a lo que de hecho él como describe la adicción, el envolvimiento que tiene con las personas, la cercanía que tiene con las personas. Digamos que no es un doctor que habla a la distancia, digamos que no es un doctor que de hecho él también a su vez se describe como una persona que ha sido adicta, no a sustancias. Ya escucharás en unos momentos más el tipo de adicción que él tuvo y por ende, al convivir también con esas otras personas que sí padecen de adicción a sustancias, pues bueno, le hace la piel un poco más sensible a esa realidad y humaniza entonces un poco más la situación. El día de hoy me voy a permitir te voy a leer un artículo que fue publicado en su blog y la verdad que no tiene desperdicio para que conozcas al doctor Maté un poco más y también para que conozcas más o menos la idea que él tiene. Si esto te sirve, entonces te recomiendo o probablemente querrás descargar su libro que lo encuentras en Amazon y por lo que entiendo, de hecho, está traducido a muchos idiomas y muy seguramente lo podrás encontrar en español, cuando menos en la versión de libro o la versión de lectura es lo que quiero decir. Así que en este momento voy a comenzar, te voy a empezar a leer esta parte del artículo que encontré, que viene, te comento, en su blog, que de hecho todo esto, como ya es costumbre, también recordarás que lo pongo las notas de cada episodio. Ahí encontrarás la liga a la página del doctor, donde encontrarás los artículos que él ha publicado, los libros, los cursos, eventos, etc. Permíteme entonces leerte este extracto de su blog y también leeré el comentario de una persona que me pareció muy interesante, cuando menos a mí, ojalá a ti también te parezca, porque es una persona que habla de su propia experiencia, en este caso con lo que pasó con su esposo. El artículo se titula Más allá de las drogas, la experiencia universal de la adicción. Con la carnicería impuesta por la actual epidemia de opioides y las sobredosis asociadas en América del Norte, muchas docenas de personas mueren todos los días. La alarma pública sobre la adicción se centra casi exclusivamente en las drogas. A pesar de toda la angustia en torno a la dependencia de sustancias, la adicción atraviesa una franja mucho más amplia en nuestra cultura. La mayoría de las personas adictas no consumen drogas, y la adicción no se puede entender si restringimos nuestra visión de ella a sustancias, ya sean legales o ilícitas. La adicción se manifiesta en cualquier comportamiento que una persona anhela, encuentra alivio o placer temporal, pero que sufre consecuencias negativas como resultado, y, sin embargo, tiene dificultades para rendirse. En resumen, ansia, alivio, placer, sufrimiento, control deficiente.
Tener en cuenta que esta definición no se limita a las drogas entonces, sino que podría abarcar casi cualquier comportamiento humano, desde el sexo hasta la comida, las compras, los juegos de azar, los deportes extremos, la televisión y el uso compulsivo de Internet. La lista pudiera ser interminable. No voy a preguntarte a qué eras adicto, le digo a la gente a menudo, comenta el Dr. Maté, ni cuándo ni por cuánto tiempo. Solo que, sea cual sea tu enfoque adictivo, ¿qué es lo que te ofreció? ¿Qué te gustó sobre eso? ¿Qué, a corto plazo, te dio que anhelabas o te gustaba tanto? Y universalmente, las respuestas son: ¿me ayudó a escapar del dolor emocional? ¿Me ayudó a lidiar con el estrés? ¿Me dio tranquilidad? ¿Una sensación de conexión con los demás? ¿Una sensación de control? Tales respuestas iluminan que la adicción no es una elección ni una enfermedad, sino que se origina en el intento desesperado de un ser humano por resolver un problema, el problema del dolor emocional, del estrés abrumador, de la conexión perdida, de la pérdida de control, de un malestar profundo, con el yo. En resumen, es un intento desesperado de resolver el problema del dolor humano. De ahí mi mantra, comenta el Dr. Maté. La pregunta no es por qué la adicción, sino por qué el dolor. Y la fuerza del dolor, siempre e invariablemente, se encuentra en la experiencia vivida de una persona, comenzando con la niñez. El trauma infantil es el modelo de la adicción. Cualquier adicción. Todas las adicciones son intentos de escapar del dolor profundo del niño herido, intentos de calmar temporalmente, pero, en última instancia, son inútiles. Esto no es menos cierto para el adicto al trabajo socialmente exitoso, como yo lo he sido, comenta el Dr. Maté, que para el comprador empedernido, al vagabundo sexual, el jugador, el consumidor de sustancias abyectas que va por la calle o el ama de casa y el consumidor de opioides. La necesidad de escapar del dolor no solo es compartida por todos los adictos, usuarios de sustancias o no. Los mismos circuitos cerebrales están involucrados en todas las adicciones, desde comprar hasta comer y la dependencia de la heroína y otros opioides. Los mismos circuitos cerebrales, los mismos sistemas cerebrales que involucran placer, recompensa e incentivo, los mismos neuroquímicos sin mencionar la misma dinámica emocional de vergüenza y falta de autoestima, y los mismos comportamientos de negación, deshonestidad y subterfugio. Es hora de darse cuenta entonces de que la adicción no es una elección ni una enfermedad hereditaria, sino una respuesta psicológica y fisiológica a las experiencias dolorosas de la vida. Puede adoptar muchas formas, pero cualquiera que sea la forma que adopte, emplea las mismas vías neurológicas y patrones emocionales. El daño que causa se extiende mucho más allá del sufrimiento impuesto por el consumo de drogas específicamente. Condenar el ostracismo del drogadicto como algo diferente al resto de nosotros es arrogante y arbitrario. Penalizar ciertas sustancias, digamos como la heroína, al tiempo que se permite la distribución rentable de productos más mortíferos como los cigarrillos, es irracional y dañino. Sí, aunque puede ser una afirmación sorprendente, es médicamente un hecho simple. El consumo de heroína, salvo una sobredosis, es mucho menos letal que el humo del cigarrillo. Tratar la adicción, que es un síntoma, sin tratar el dolor subyacente, es tratar los efectos más que las causas, y por lo tanto, condena a muchos a ciclos continuos de sufrimiento. Finalmente, unas palabras sobre el trauma infantil y su relación con la adicción y el uso de opioides. Cuando las personas ven esta palabra, a menudo, tal vez naturalmente, asumen que estamos hablando de eventos terribles, como abuso, explotación sexual, muerte de los padres, violencia en el hogar, etc. Y seguramente,
Como muestra abundantemente la investigación, cuantas más experiencias de este tipo tenga que soportar un niño, mayor será su riesgo de adicción. Pero el trauma no se limita a las experiencias horribles, se refiere a cualquier conjunto de eventos que, con el tiempo, imponen más dolor al niño del que su organismo sensible puede procesar y descargar. Por lo tanto, el trauma puede ocurrir no solo cuando suceden cosas malas, sino también cuando los padres están demasiado estresados, demasiado distraídos, demasiado deprimidos, acosados por preocupaciones económicas, demasiado aislados, etc., para responder a la necesidad emocional de un niño sensible de ser visto, sostenido emocionalmente, escuchado, validado, hecho sentir seguro. Esa es la realidad detrás de muchas historias de infancia feliz. De hecho, la negación del dolor de uno, la separación de la angustia de la memoria consciente, es uno de los resultados del trauma. Como ha escrito el astuto pionero del trauma Peter Levine, el trauma se ha vuelto tan común como que la mayoría de la gente ni siquiera reconoce su presencia. No todas las personas traumatizadas se vuelven adictas, pero todas las personas adictas, incluidas las adictas a los opioides, estaban traumatizadas de alguna manera. Esa es la realidad de nuestra cultura, donde la adicción, así como también el trauma, es tan común que la mayoría de la gente tampoco reconoce su presencia. Sin embargo, nos rodea, nos envuelve a tantos de nosotros que nuestro enfoque casi exclusivo en los problemas de la adicción a las drogas es en sí mismo otro escape de la realidad. Y pues bueno, hasta aquí el final de esa parte del artículo o del post que el doctor Maté ha dejado en su página. Si quieres consultarlo, si quieres dar una leída por tu cuenta, recuerda visitar las notas del episodio y ahí te los estaré dejando también la parte de irte a esa parte de internet, y también los datos del libro que comentaremos un poquito más adelante. Me parece interesante cómo el doctor Maté comenta y prácticamente me ha dejado pensando desde que escuché ese comentario, desde que lo leí, lo escuché en la mañana, lo leí hace un rato, es el que seguramente algún trauma tendremos de niños. Yo creo que para muchos de nosotros encajará perfectamente. Yo ya te he comentado en el episodio número 9 un poco de cómo fue mi infancia, pero sin duda, como también lo he reconocido, hay muchas otras cosas que dejé de lado, ya sea por cuestiones de tiempo, porque eso lo tengo que trabajar yo primero antes de ponerlo aquí contigo. Pero sin duda, estoy totalmente convencido que viví eventos traumáticos que posteriormente generaron un trauma que ha sido persistente en mi vida. ¿Cuál es ese trauma? No lo sé. No lo sé. Va a llevar un tiempo probablemente. Recurriré o tendré que recurrir a un especialista para ello, a un psicoterapeuta o a un psicólogo para poder explorar obviamente esa parte de mí y poder sacar esas cosas que yo sé que llevan adentro, pero en mi caso me hace mucho sentido, bastante sentido el pensar y el suponer que el trauma ha ocasionado que yo me vea envuelto en hasta cierto punto y hasta cierto grado en esta adicción, que de hecho empezó algo tarde. Para mí empezó más o menos a los 20, 21 años, que no significa que no estaba ya en esos momentos afectado, sino que hubo un enorme freno que fue mi madre, que una vez ya viviendo yo solo y casi con mis propios recursos también fue cuando obviamente ese freno se fue quitando, ya con su fallecimiento, pues definitivamente ese freno se eliminó por completo. Y pues bueno, te quiero comentar en este momento el comentario de esta otra persona, la cual de hecho dejó ella esto en el blog del doctor, en el post del doctor. En este caso, déjame comentártelo porque me también pareció interesante porque estos temas no se han tocado anteriormente aquí en Adiós Adicción, donde me he centrado, y tú lo sabes perfectamente que me he centrado porque esa es la adicción que yo padezco, que es la adicción al alcohol. No me he centrado mucho a hablar a otro tipo de cuestiones. Por eso es que este comentario me pareció interesante. Ojalá y también a ti te parezca. Empieza de la siguiente manera. Mi esposo es un adicto al sexo y adicto a la marihuana. También es psicológicamente abusivo. La terapia que ha tenido lo ha mimado hasta el punto de una tremenda inflación del ego.
No se comprende la dinámica del abuso. Los terapeutas tienden a combinar la adicción y el abuso, pensando que a medida que la adicción cede, el abuso también lo hará. Se necesita mucho esfuerzo para mantener una realidad engañosa y compartimentada en secreto para tu familia. Se necesita una enorme cantidad de trabajo para deshumanizar a tu esposa, para justificar todas las escoltas y las indulgencias de la pornografía. El horror de preocuparme si mis hijos contraerían enfermedades como el hepatitis, que viven en superficies, no era tan importante como que a él tuviera tiempo antes de decidir revelar su nivel de actividad. Aprecio que los adictos necesitan una conexión. Todas las personas necesitan conexiones. Necesitamos hablar sobre el caos y a veces el terror que el comportamiento adictivo lleva sobre las parejas e hijos. Mi esposo y yo estamos separados ahora. Siempre lo cuidaré en algún lugar, pero ya no estoy dispuesta a que me utilicen y abusen. A menudo me pregunto, si hubiera tenido acceso a un tratamiento que no fuera más que un intento de mimar y un tratamiento que patologizara y pusiera como chivo expiatorio a su esposa, él se hubiera aceptado el desafío. Los terapeutas de adicciones deben estar capacitados para identificar a los abusadores y tener la capacidad de nombrar el comportamiento. No esconderse bajo la etiqueta de adicción. La adicción al sexo es abuso de pareja y contribuye a la trata de personas. Se ganaría mucho con programas de tratamiento que aborden la causa y ayuden a las personas que el adicto está traumatizando o cosificando. Parejas, trabajadores sexuales y actores porno. Bueno, hasta ahí el final del comentario de esta persona. ¿Y por qué te comenté que me pareció interesante el podértelo traer? Es exclusivamente más allá del problema de las adicciones que tenía su esposo y obviamente del abuso que ella sufrió. Eso es exactamente lo más relevante para mí, que fue el abuso que ella fue sometida, que de hecho que sus hijos también fueron sometidos. Lo hemos platicado aquí anteriormente, es que los adictos somos bastante egoístas, ¿no? Que realmente tendemos a abusar de esas personas que nos quieren, de esas personas que están con nosotros, que nos dan prácticamente todo. Tendemos a deshumanizarlos a ellos, a pensar que son objetos que solo están ahí para ayudarnos, no les damos en ocasiones ningún valor, y es por ello que también tenemos que ser capaces tú y yo, si tú eres una persona que está sufriendo con algún tipo de adicción, debemos entender que hay esas otras personas que están siendo afectadas. Si tú eres el familiar de un adicto, entonces, pues bueno, también obviamente entender y responsabilizarte de que habrá cosas que tú podrás hacer, pero habrá muchas otras que tú no podrás cambiar de esa persona y que quizá, como esta esposa, se tenga que separar de su marido o se tuvo que separar de su marido, probablemente a ti te toque también pensar si es que quieres llevar una vida de esa manera o si también tendrás que tomar una decisión fuerte de probablemente separarte si es que estás casado o si es que estás casada, o también probablemente dejar de mantener a la persona que hasta el momento probablemente lo estés haciendo. Bueno, y rápidamente nada más para comentar, ya para terminar con el doctor Maté, y no me quiero necesariamente llevar mucho más tiempo del que ya lo hice hablando de él, porque puedes encontrar mucha información de él en internet, en los videos de YouTube, también en sus libros. Ya dependerá de ti si esto que te he leído, el punto de vista que él tiene, y esto que te leeré a continuación, que es la sinopsis de su libro, si tú lo consideras interesante, dejaré la liga, y si no, pues bueno, seguiremos tú y yo buscando algo que nos ayude a entender. Quizá en este momento para mí me parece interesante ver esta aproximación. Ya empecé de hecho a escuchar el libro y pues bueno, no solo escuché el prefacio, pero pues ya después te comentaré probablemente el siguiente episodio si es que qué es lo que me pareció, o si ya lo terminé, probablemente te pueda dar incluso mis comentarios al respecto. La sinopsis del libro es el siguiente: El reino de los fantasmas hambrientos, encuentros cercanos con la adicción. Explora la adicción como síntoma de angustia, desde el dolor del trauma individual y la historia familiar hasta el vacío espiritual que impregna toda nuestra sociedad. El doctor Maté teje la ciencia del cerebro,
los estudios de casos, el testimonio personal y la crítica social en una mirada poderosa y caleidoscópica de una de las epidemias más desconcertantes de nuestra cultura. Este es uno de los libros más vendidos que ganó el premio Hubert Evans en 2010 al mejor libro de no ficción de Columbia Británica. Como te comento, entonces, yo ya tengo el libro esperándome ahí en mi teléfono para escucharlo y también posteriormente estoy prácticamente convencido que empezaré con su curso, una masterclass que tiene, no sé cuántas horas sean. Ya después te comentaré también por si tú te quieres animar, aunque sé que está un poquito, por lo que entiendo, un poquito más enfocado a personas que quieren ayudar a los demás, que están, como en mi caso, probablemente con esa intención de querer ayudar a otras personas, no necesariamente por negocio, sino por deseo personal, cuando menos en este caso para mí. Bueno, terminemos entonces de esta manera con el Dr. Maté y pasemos en este caso ahora a lo que Carlos me ha compartido. Recuerda tú que Carlos ya ha participado con varios audios, ya perderé la cuenta en algún momento, así que ya mejor ni los mencionaré. Carlos ha participado con varios audios, también con varias cartas, y este es un audio más que Carlos quiere compartir contigo. Recuerdo perfectamente mi entrada por primera vez al Centro de Enfermos Alcohólicos Rehabilitados, al que acudí pidiendo ayuda una semana antes. Yo tenía por aquel entonces 21 años, en unos meses se cumplirán ya 30. Pero a pesar del tiempo transcurrido, en mis recuerdos siguen muy vivos aún las primeras emociones y pensamientos de aquel día. Se trataba de una asociación tutelada por Salud Pública, en donde entre otras actividades había un grupo de autoayuda semanal, comandado por un agente o una educadora social, que hacía de conductora y moderadora del grupo, el cual estaba integrado por adictos o familiares. La entrada se ubicaba en unos bajos con aspecto de sótano. Tuve que empujar con fuerza la vieja puerta de acceso para vencer su resistencia. Lo primero que me invadió fue un fuerte olor a humedad, a polvo, a muebles viejunos. Alcé la vista y lo que vi fue coherente con mi olfato. Frente a mí había una pequeña mesa de recepción y por detrás una sencilla silla que daba paso a un espacio diáfano de unos 25 metros cuadrados con 2 puertas al fondo, cerradas. Una mesa grande y rectangular ocupaba el protagonismo del espacio. Solo al entrar a mi derecha había un ruinoso sofá de 2 o 3 plazas, en donde no recuerdo haberme sentado jamás del asco que me daba solo mirarlo. También había algún mueble en donde se amontonaban algunos libros de modo desordenado. En definitiva, mobiliario humilde en sus últimas horas, posiblemente apolillado tras no haber jamás recibido mantenimiento alguno. Las paredes, pintadas con un color que algún día quizás fue blanco, oscurecidas y castigadas por el humo del tabaco, con manchas de humedad que evidenciaban el estado insalubre del local. Algunos irrelevantes cuadros colgaban de las paredes, pero no recuerdo ninguno. Había alguna ventana con barrotes, era de noche, menudo aspecto de zulo. Una luz fea y deprimente que perezosamente salía de unos fluorescentes de los de antes, amparaba como podía la sala. En resumen, parecía que aquel local había sido amueblado y decorado con los restos supervivientes de los escombros de una casa que hubiera sufrido una inundación. Olía mal, es lo que más recuerdo. No quería tocar nada porque todo me parecía sucio, apestado. También recuerdo eso. Supe que al salir de allí tendría que ducharme a fondo para extraer aquel pozo que durante la siguiente hora se iría calando sobre mi ropa, sobre mi cabello, sobre mi piel. Y empezó la reunión. Nos sentamos alrededor de la mesa, éramos unas 10 personas, contándome a mí y mi acompañante. La conductora del grupo me presentó al resto, y todos me dieron la bienvenida, probablemente con un esfuerzo empático que en aquel momento, sinceramente, no supe ver. Uno a uno se fueron presentando. Una mujer de mediana edad, con los labios mal pintados y con la mirada triste, bebía para combatir la soledad cuando su marido, que era camionero, se ausentaba de casa durante días.
Un hombre de constitución muy pequeña y voz aguda, con el rostro castigado seguramente por un pasado lleno de excesos, explicó que su perdición eran los bares, en donde bebía y jugaba compulsivamente en las máquinas tragaperras. Vestía con un traje, pero de mala calidad, no le sentaba bien. Otro hombre, también de mediana edad, con aspecto muy desaliñado, jersey de lana y que fumaba sin parar, contó que ya llevaba muchos años de abstinencia, tras haber pagado el alto coste de una familia rota a causa del alcohol. Una chica de unos 20 años, muy poco agraciada y con evidente sobrepeso, apenas pudo expresarse. Aún no sé si por vergüenza o por falta de recurso discursivo, o por ambas razones. Me pareció incluso que mentalmente sufría alguna deficiencia. Un hombre mayor, pastor de ovejas de profesión, al que apenas entendía cuando hablaba porque le faltaba la gran mayoría de piezas de su dentadura. Y de este modo todos fueron presentándose. Mi primera impresión, estar delante de un auténtico circo de los horrores. Escuché sus dramas familiares atentamente, cómo se iniciaron en la bebida, el porqué, sus experiencias tocando fondo y cómo iniciaron su rehabilitación. Algunos llevaban años sin consumir, otros, en cambio, solo semanas o incluso días. Era el momento en que me tocaba a mí exponer mi caso, y así lo hice. Bien, soy un chico de 21 años, que principalmente bebo cuando salgo de fiesta. Un caso nada extraordinario, yo diría. Si no fuera porque creo que me gusta demasiado hacerlo. Algo así fue lo que dije. Solo asomé la patita. Únicamente mostré la parte visible del iceberg. El erróneo titular. Yo era joven, muy joven, con novia, trabajo, familia estructurada, y ellos tan opuestos a mí. Los vi como despojos humanos, como muñecas rotas, como fracasados. Tuve la tentación de agarrar por el brazo a mi acompañante, levantarme y escapar de allí corriendo, salir huyendo. No teníamos nada en común, nada. Pero meses después, mi percepción cambió 180 grados. Llegamos a ser más que colegas, amigos en algunos casos. Tuve que pasar un proceso de cura de humildad para darme cuenta de que sí teníamos algo en común, y más que algo, mucho. Con el paso del tiempo, ya no veía aquel centro tan denigrante ni tan frío. Me sentía incluso a gusto. ¿Te lo puedes creer? Ellos me enseñaron valores como la humildad, a no prejuzgar, a trabajar mi interior, a fortalecer mi resiliencia, la resistencia, el dar sin esperar nada a cambio, la lucha, el amor por el prójimo. A ellos les debo todo, quien llegué a ser, pero sobre todo, a ellos les debo quien no llegué a ser. Un títere en manos de mi adicción. Bueno, pues muchas gracias a Carlos nuevamente por participar en el episodio del día de hoy. La verdad, a mí me ha gustado mucho lo que ha comentado Carlos, el hecho de no fijarnos en qué tan diferentes somos a las otras personas, no fijarnos, probablemente lo que siempre hacemos es no estamos viviendo debajo del puente, no estamos viviendo en la calle, no estamos gastándonos absolutamente todo el dinero o todavía no estamos divorciados o divorciadas o sin trabajo, etcétera. Todas esas diferencias que solemos encontrar, porque eso sí somos muy buenos para encontrar esas diferencias y en ocasiones no queremos ver esas similitudes. Por lo tanto, céntrate en ver esas similitudes y aprende, si es que puedes, de las experiencias de los demás. Eso es bastante enriquecedor. Por lo tanto, abre tu mente, abre tus ojos, abre tus oídos y experimenta eso que probablemente anteriormente no te habías atrevido a hacer. Bueno, vamos a terminar la lista el día de hoy. La lista de tips o consejos para personas que quieren dejar de beber pero tienen demasiado miedo a intentarlo. Recuerda que esto fue el esfuerzo de una empresa en septiembre, que de hecho, esta empresa lo originó en septiembre, se decidió en septiembre a preguntarle a 109 personas que dieran tips y consejos
para personas que quieren dejar de beber pero tienen demasiado miedo a intentarlo. Personas de a pie, personas comunes y corrientes han dado sus tips, dieron sus comentarios. Aquí te los he traído yo desde el número 1 hasta el día de hoy, que vamos a cerrar ya con el 109, y yo ya te daré nada más los comentarios finales que se podrían considerar como el 110, si te parece. Recordarás que algunos de estos ya los has escuchado antes, son bastante breves, algunos son un poquitito más extensos, pero esto lo tendrás que tomar obviamente como una persona normal, común y corriente, dándote un tip a ti que quieres dejar de beber o dejar tu adicción, porque también de hecho se puede generalizar un poco con los consejos que en ocasiones ellos dan. En fin, aquí vamos entonces, el consejo número 101. Si nunca lo intentas, nunca sabrás si valió la pena. Sugerencia, siempre vale la pena, incluso si toma 1 o 20 intentos. 102. El miedo se aliviará cuantos más días se sumen. Confía en ti mismo. Eres muy valiente y te sorprenderá tu propia fuerza. Número 103. Sumérjate. Sí, quiero decir, empápate en el mundo de Instagram pro sobriedad. Esta familia de sobrevivientes son los salvadores de los demás, incluido el tuyo. Número 104. Es duro como el infierno. Los retiros son horribles como el infierno. Querrá morir cada minuto debido a la tortura física, emocional y espiritual. Obtenga ayuda médica para retirarse de manera segura. Está disponible. Pero una vez que saltas de la rueda del hámster de la adicción, vale la pena. Como todo lo doloroso y difícil, podrá mirar atrás y darse cuenta de que la vida no es desesperada. Está llena de promesas y esperanzas. Podrás practicar la presencia y la atención plena de manera satisfactoria. Cosas que pensabas que no eran posibles, finalmente son posibles. En estas primeras etapas para romper las cadenas de la adicción, sumérjase en el apoyo positivo. Implicará un gran esfuerzo algunos días, pero sobrelleve esos días aceptando todo el apoyo que pueda. Romperás esas cadenas de culpa y vergüenza. Los vales. Ningún éxito llega sin trabajo duro. Tip número 105 para personas que quieren dejar de beber pero tienen demasiado miedo a intentarlo. Cuanto más te sientas a pensar en ello, más aterrador te parecerá desde la perspectiva de tu mente. El cuerpo es resistente y puede hacer cosas increíbles. Empiece un día a la vez y tenga en mente una meta realista. Si puedes encontrar un amigo que te acompañe, puede que te sientas menos solo y a veces es gratificante motivarse mutuamente. Número 106. Siempre empiezo por la recompensa física. No más resacas. Eso lo hace sentir menos intimidante cuando recién comienzas. Número 107. Asiste a una reunión de AA. Escuchar las historias de otras personas realmente puede abrirte los ojos. Número 108. Concéntrate en crear nuevos hábitos más saludables y pasar el rato con personas que tengan pasatiempos distintos, no solo el comer y el beber. Tip número 109 para personas que quieran dejar de beber pero tienen demasiado miedo a intentarlo. No es que nunca vuelvas a beber, es que nunca tendrás que hacerlo de nuevo. Y número 110, el final de nuestra lista, es el siguiente. Al final del día, solo tú puedes tomar la valiente decisión de dejar de beber. Pero si lo haces, debes saber que no estás solo y que te recuperarás, como muchos de aquellos que lo han hecho ya antes que tú. Y sí, la recuperación es un proceso que posiblemente tenga que durar toda la vida, pero te prometo que estarás agradecido al final. Y pues bueno, este es el final de la lista. Aquí tuvimos 110. Ahora sí, al final de la lista pondré el link por si en dado caso quieres visitar la página de donde los tomé. Siempre reconocí que estos no eran míos, que ahí está la lista y que la idea era traértelos nada más como parte de la motivación para ayudarte a mantenerte sobrio y comprometido contigo mismo. Y pues bueno, así es como llego al final del episodio del día de hoy. Solo te quiero recordar que te puedes poner en contacto conmigo
a través del correo electrónico gregory@adiosadiccion.com y que puedes también visitar la página de internet www.adiosadiccion.com. Te extiendo la invitación. Recuerda que las puertas están abiertas para cualquier tipo de participación que tú quieras tener, ya sea a través de una carta, a través de un audio, a través de una conversación que tú me permitas poder tener contigo y grabarla y posteriormente publicarla para que los demás puedan inspirarse probablemente o que los demás pudieran también aprender de tus propias experiencias. Mientras tanto, entonces, recuerda que hay personas que te quieren, que hay personas que te aman y hay personas que quieren que salgas de tu adicción. No les des la espalda, háblales de frente y pídeles ayuda. Solo recuerda que tienes que hacer todo lo que esté en tus manos para poder cambiar. Eso es lo más importante. Tener eso dentro de ti y hacer todo lo que esté en tus manos para superar tu adicción. Te mando un abrazo y aquí nos escuchamos en el siguiente episodio de Adiós Adicción. Hasta la próxima.